¿Lo viste? Quiero ver si trabajaron en la película SNT. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Ayer me tocaba una clase, pero creo que la voy a dictar el día 12, martes 12, la de úlcera péptica. Por una emergencia tuve que cambiarla con el doctor Rodríguez. Muy bien, mi tema es el de cáncer gástrico, que hoy día lo vamos a desarrollar. Empezaremos con los datos epidemiológicos de esta patología, diciendo que el cáncer gástrico en el Perú, nuevos casos se han presentado durante el año 2020 en aproximadamente en todo el mundo, 1.089.000 personas en todo el mundo. Y es la cuarta causa como casos nuevos en todo el mundo, el cáncer gástrico. Pero cuando ya hablamos de la mortalidad, es la quinta causa en cuanto a incidencia y la cuarta causa en cuanto a la mortalidad. Es decir, que es un cáncer que mata bastante. Aproximadamente a los 5 años, más del 75% de los pacientes que se les detectó un cáncer gástrico fallecieron a los 5 años. Esos son los datos negativos, malos de esta patología. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a la incidencia y mortalidad a nivel del mundo y a nivel de regiones. Y acá buscamos la región de Sudamérica, en la cual en toda Sudamérica ocurrieron casi 50.000 casos nuevos y aproximadamente 40.000 fallecidos durante el año 2020. O sea, es una cantidad considerable, ¿no? Tanto así que más o menos de 100 personas a 3 aproximadamente les va a dar cáncer gástrico. Probablemente uno de nosotros va a tener cáncer gástrico en algún momento. Nosotros 30 más o menos, ¿no? Acá tengo algunos datos ya de incidencia en cuanto a ambos sexos, en cuanto a regiones. Acá vemos Latinoamérica, que es la región rojita que están observando, donde más o menos han ocurrido unos 67.000 casos. En cuanto a incidencia, en cuanto a ambos sexos, en cuanto a mortalidad, unos 53.000 casos. Y la prevalencia de los últimos 5 años es casi 100.000 casos. Aquí, si separamos por sexos, la tasa de incidencia en varones en la parte de arriba y en mujeres en la parte inferior, pues siempre la tasa de incidencia en varones es algo mayor comparada con el de las mujeres. En varones más de 15 y en mujeres alrededor de 11 por 100.000 habitantes por año. Aquí tenemos unos datos más precisos respecto a lo que es Perú, donde somos aproximadamente 33 millones de habitantes. Han ocurrido de manera global casi 70.000 casos de casos nuevos de cáncer. Este año 2020 ocurrieron como 35.000 fallecidos por cáncer, que son cifras muy considerables. Y acá vemos en estos cuadritos, en este cuadro por ejemplo, vemos como casos nuevos respecto al cáncer gástrico ocupa el tercer lugar en Perú. Y en cuanto a, si separamos por sexos, en el sexo masculino es la segunda causa de cáncer en el Perú. Y en cuanto al sexo femenino es la tercera causa de cáncer después del cáncer de cervix y el cáncer de mama.
Aquí separamos las tasas de incidencias por sexo en la parte superior, donde se nota que para el cáncer gástrico siempre la incidencia de varones es mayor que mujeres, aproximadamente 17 casos por 100.000 habitantes por año en el varón, y en cuanto a la mujer 13 casos por 100.000 habitantes por año. Entonces, ahora si vamos en cuanto a la mortalidad, pues siempre hay, la mortalidad es mayor en varones que en mujeres. Ya como algo de historia, desde los años 30, los patólogos ya observaron que la gastritis crónica tenía que ser un paso previo a lo que es el cáncer gástrico. Y este dato es muy importante para todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Es el doctor Pelayo Correa, que es el de la cascada de Pelayo Correa en cuanto a la evolución del adenocarcinoma gástrico. Y es el doctor Massimo Rulle, italiano, que es el que ha investigado, es un patólogo que ha investigado todo lo que es cáncer gástrico tipo intestinal, difuso o indiferenciado. Aquí vemos la cascada de Pelayo Correa, que casi todo empieza pues en un estómago normal donde ocurre una infección por el Helicobacter pylori y esto va a evolucionar a una gastritis no atrófica aún, lo cual va luego con otros factores como la dieta, el tabaco, el alcohol, esto va a generar a un desarrollo de la gastritis crónica atrófica, que vendría a ser la metaplasia intestinal. Hasta aquí estamos hablando de factores aún de lesiones early, precancerígenas. Ahora, cuando ya hablamos del IEN, hablamos de lo que es el tema de la displasia. Para que se desarrolle la displasia, pues tiene que haber una serie de factores como el Helicobacter que hablamos, la dieta, factores higiénico-dietéticos, modulación del sistema inmune, polimorfismo genético, la hipoacidez, la generación de sustancias reactivas de oxígeno para que se desarrolle la displasia, que es el paso previo al adenocarcinoma. Entonces, por el resultado del adenocarcinoma, los factores tanto del hospedero como los ambientales son importantes para su desarrollo. Acá vemos entonces, para clasificar lo que son las lesiones early, lesiones precancerígenas early, de las lesiones precancerígenas avanzadas. Hablamos de lesiones precancerígenas avanzadas cuando ya se desarrolló la displasia y la metaplasia intestinal incompleta. Las early son todo lo anterior. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Helicobacter pylori que tanto estamos hablando? Salud. Este Helicobacter pylori generalmente genera una inflamación en base a la infección localizada en el antro, en un inicio. Pero luego esta infección se disemina a todo el estómago por el Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori tiende a migrar porque siempre busca zonas donde no haya atrofia gástrica, que va a ser el siguiente paso de la gastritis crónica, ya la atrofia. Muchas veces cuando hacemos endoscopía tomamos muestras de acá del antro, del cuerpo, ya no hay el Helicobacter porque ha migrado al fondo gástrico, el Helicobacter, donde todavía no se ha desarrollado la atrofia. Este es el fenómeno de migración del Helicobacter pylori. Ahora, para ver si hay atrofia, porque estoy usando mucho ese término de atrofia, pues tenemos que conocer la relación entre el pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2, que normalmente es más de 3, porque cuando es menos de 3 ya estamos hablando de atrofia en esa mucosa gástrica, ¿ya? Mientras esta relación sea menor, es mayor el grado de atrofia. Acá vemos el grado de atrofia. Aquí vemos el resultado de la relación pepsinógeno 1, pepsinógeno 2. Mientras menor sea esta relación es porque hay mayor grado de atrofia y por ende mayor riesgo a desarrollar cáncer gástrico. Bueno,
Entonces tenemos que saber que para determinar la atrofia en el estómago, pues hay varios métodos que podemos usar, tanto invasivos como no invasivos. De hecho, que ambos generan un gasto en el paciente para llevarse a cabo, para la evaluación de esta atrofia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando en un paciente que supuestamente solamente tiene gastritis? Lesiones precancerosas early, o sea, la gastritis crónica atrófica y la metaplasia intestinal, pero la completa, que todavía no ha pasado a incompleta, y ya son lesiones precancerosas avanzadas, ¿no? ¿Qué es la atrofia? Entonces tenemos que saber eso bien, qué es la atrofia, ¿no? La atrofia, bueno, como base, es el campo donde se va a desarrollar el cáncer al final. Si hay atrofia, esa zona es donde se va a desarrollar el cáncer gástrico. Si no hay atrofia, es bien difícil que se genere el cáncer gástrico. Entonces, hay dos modelos para indicar cómo vamos a llegar a la fase de la atrofia. Uno relacionado a factores ambientales y a Helicobacter pylori, que como les dije, primero genera una inflamación en el antro, luego una pangastritis, ya en etapas más avanzadas se llega a la atrofia. El otro modelo es el inmunológico, el autoinmune, que es la gastritis crónica autoinmune, que generalmente es una inflamación en el fondo y cuerpo gástrico y que al final genera una atrofia, pero solo del fondo y del cuerpo gástrico, nada más. Y esto también es un riesgo para el adenocarcinoma gástrico. Estos son los dos modelos principales. Entonces, de una manera holística, vamos a ver qué es lo que es la atrofia. Supongamos que cada arbolito es una glándula. La pérdida de las glándulas viene a ser lo que es la atrofia. Pero también algunas glándulas pueden disminuir de tamaño, también es lo que es la atrofia. Y donde hubo glándulas son reemplazadas por fibrosis. Pero el tema es esto, cuando donde hubo atrofia es reemplazado por otras glándulas o otras células que no corresponden al estómago, que es lo que viene a ser la metaplasia. Por ejemplo, aquí vemos una zona de glándulas. La disminución en el número de las glándulas viene a ser lo que es la atrofia no metaplásica aún. Pero cuando esa atrofia ocurre y las zonas de atrofia han sido reemplazadas por otras células, por ejemplo acá vemos la metaplasia tipo SPEM o la metaplasia intestinal en esta zona, eso ya se llama gastritis crónica atrófica metaplásica. Lo anterior era solo la atrofia nada más, no había reemplazo de células. Pero esto ya conlleva a mayor riesgo al desarrollo del cáncer gástrico, ¿no? Hay condiciones precancerosas que se relacionan con el desarrollo de la displasia en el estómago. Como estamos hablando de atrofia gástrica, ese era un paso previo de la displasia. Otras condiciones son la anemia perniciosa, ¿no? Sobre todo en esos pacientes que tienen la gastritis crónica atrófica autoinmune, que se ha generado una anemia perniciosa, ¿no? También hay ciertos tipos de pólipos relacionados como condición precancerosa, como los pólipos de glándulas oxínticas y los pólipos adenomatosos, ya sean los adenomatosos puros o los adenomatosos foveolares. Bueno, entonces para saber, digamos, a alguien le hacen una endoscopía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo, ¿no? Rodrigo, por ejemplo, a ti te hacen una endoscopía y tú quisieras saber si tu gastritis tiene algún riesgo al cáncer gástrico, ¿no? Como todos, ¿no? Doctor, joven, tengo riesgo al cáncer gástrico y en qué grado, ¿no? Entonces se hace un estadiaje del tipo, una evaluación del tipo de gastritis del paciente, que puede ser el Olga o el Olgin. Son dos métodos, dos scores, ¿no?
Cualquiera de los dos se puede usar. Más que todo acá publico el de Olga, porque Olga es el del profesor Pelayo Correa, que les mostré su foto, y del profesor Máximo Ruye, que actualmente pues son de renombre a nivel mundial, ¿no? Inclusive tanto que este profesor Máximo Ruye ha sido nominado al premio científico, ¿cómo se llama? Nobel, perdón, al Nobel. Entonces aquí está el estadiaje Olga en el paciente para saber cuánto tiene de riesgo al desarrollo del cáncer gástrico. La evaluación es del 0 al 4 en los pacientes que hacemos endoscopía, para lo cual usamos el protocolo de Sydney para la toma de las biopsias, ¿no? Que en las prácticas siempre les repasamos, ¿no? Que este es el método de evaluar una endoscopía tomando 5 muestras, 2 del antro, 1 de la incisura y 2 del cuerpo. Siempre que algún familiar se haga una endoscopía, tiene que usar este método para evaluar qué tipo de gastritis tiene y para tener una mayor precisión en su diagnóstico. Esta evaluación Olga o la Olgin usa un puntaje del 0 al 3 tanto en lo que es la atrofia oxíntica, o sea, fondo y cuerpo, y de la atrofia antral. Da un valor y al final da un score del 0 al 4. El 4 es el de mayor riesgo a hacer cáncer gástrico y 0 es casi un riesgo nulo a desarrollar cáncer gástrico. Eso va a ocurrir en el 97% de la población. Entonces, a mayor estadio, estamos más cerca a desarrollar el cáncer. Entonces, esa es la respuesta al paciente. Usted tiene un grado 2, por ejemplo, ¿no? Un riesgo mediano, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a los pacientes? ¿No? A todos nos gustaría que nos salen así, ¿no? Que nos salen de riesgo para todo tipo de enfermedad. Entonces, Olga pues es usado en la práctica clínica y se hacen una serie de estudios seccionales para su valoración. Por ejemplo, en este estudio de 439 pacientes, un poco más de mujeres que varones. Estos son los resultados del Helicobacter pylori en este estudio publicado en la revista GAT. Más o menos 187, menos de la mitad son Helicobacter pylori positivos, 60 tienen un antecedente del Helicobacter que ha sido erradicado y hay 192 pacientes que nunca han tenido el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, van a darnos un puntaje. Y ese puntaje nos va a dar un riesgo a lo que es el desarrollo del cáncer gástrico. A mayor puntaje, o sea, el 4, como les dije, mayor es el riesgo al desarrollo. El rojito es el adenocarcinoma, al desarrollo del adenocarcinoma. Cuando se hace un estudio seccional como el anterior, la gran mayoría están en un nivel 0 del score de Olga. Felizmente. Entonces nuestro objetivo como gastroenterólogos es siempre hacer el seguimiento del nivel 3 y 4 del score Olga en esos pacientes y un ojito siempre para el nivel 2. Entonces ya sabemos los subtipos del nivel Olga, ¿no? Bueno, entonces el nivel de Olga se correlaciona con el estado del Helicobacter pylori. En poblaciones donde hay más Helicobacter pylori, mayor son los scores encontrados de Olga. Los niveles bajos de Olga nunca están asociados al cáncer gástrico, como el 0 que les dije, el puntaje 0. De igual modo, los pacientes que tienen una úlcera duodenal tienen bajo riesgo al desarrollo del cáncer gástrico, a lo contrario de los pacientes que tienen una úlcera gástrica donde se ha asociado a niveles más altos del puntaje de Olga. Aquí hay otro estudio de lo mismo, en los cuales la pregunta del paciente que me puede decir: no, doctor joven, usted me ha encontrado un estadio 2 en endoscopía como riesgo para el cáncer gástrico. ¿Cuándo debe ser mi próxima endoscopía como seguimiento? Usted venga en 3 años, 3 a 4 años y le haremos su próxima endoscopía. Pero ojito con este nivel 3 y 4. Esta fue una recomendación del año 2018 que ha variado el 2021 y el 2022.
donde se recomendaba a los pacientes con nivel 3-4 Olga a los 24 meses, o sea, a los 2 años, hacer la endoscopía. Pero ahora se sabe que debe ser a los 12 meses, como las últimas recomendaciones publicadas, que más adelante les voy a mostrar. Entonces, hacer un seguimiento, o sea, la próxima endoscopía es de acuerdo al nivel Olga que tenga el paciente. Algunos pacientes a veces nos preguntan, ¿no? Como médicos, ¿no? Doctor, ¿cada cuánto tiempo hay que hacernos una endoscopía? ¿No? Depende del resultado de la endoscopía que a uno ya le hicieron previamente. ¿Cuándo es la próxima endoscopía? Igual, por ejemplo, este es otro estudio. Miren, la gran mayoría de pacientes felizmente están en Olga 0. Un pequeño porcentaje, 2-3%, están en el nivel 3-4, que son los que van a desarrollar el adenocarcinoma gástrico. Y de igual modo, ¿no? De igual modo, la gran mayoría de estudios publicados hasta ahora, casi el 95% de la población está en el estadio 0, felizmente. Acá es el riesgo para desarrollar el análisis de Kaplan-Meier para ver en qué momento podría un paciente desarrollar una neoplasia gástrica, ¿no? Por eso, a mayor Olga, a mayor estadio Olga, es mayor el riesgo al desarrollar el adenocarcinoma gástrico. Y hay muchos grupos de estudios, y los que más reconocemos son los de Maastricht, los de Kioto y los de Regain, para todo lo que es gastritis crónica y cáncer gástrico. Eso los pueden encontrar en el PubMed, Science Direct, ¿ya? Por ejemplo, en este es una recomendación del 2015 de Kioto, donde indica que sí o sí se tiene que realizar a todo paciente una evaluación Olga u Olgin para ver su riesgo al desarrollo del cáncer gástrico. El consenso de esta recomendación de estos expertos está por encima del 95% de los presentes. Entonces, se debe realizar sí o sí. Acá también tenemos, por ejemplo, el año pasado se ha publicado en la revista GAT el Maastricht 6, que también da las recomendaciones de todo lo que es la gastritis crónica, el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Entonces, para los que están más interesados, de una manera ya más profunda, pueden investigar en esta publicación que está libre en internet. Entonces siempre después hacemos una serie de evaluaciones de este tema, ¿no? Por ejemplo, el año 2018, me parece, en la revista europea de gastroenterología, un grupo de peruanos, el doctor Gallo, de los laboratorios Gallo de acá de Arequipa, Taxa del INEM y el que les habla, publicamos sobre lo que es el estadio de la gastritis en nuestro paciente, que es una prioridad clínica hacerla, pues, ¿no? Y siempre basándonos en este trío de especialistas, ¿no? Generalmente es dúo, porque en el Perú, más que todo, ahí los gastroenterólogos hacemos de paso endoscopía. En otros lugares también hay una especialidad solo endoscopía. Tanto el trabajo del gastroenterólogo como el patólogo tiene que ser el mejor trío para tener una mayor precisión en el diagnóstico en cuanto a nuestros pacientes, y por ende eso conlleva a la mejor receta y recomendaciones para el paciente. Sí, también está libre esta publicación desde ahora unos 2-3 meses para que vean cómo se debe evaluar mediante una endoscopía la mucosa gástrica. Y hemos hecho otra publicación el año 2019, justo antes de que el tema de lo del COVID, en la revista Helicobacter, con el profesor Máximo Rulle, que les nombré. Aquí está mi nombre, lo han colocado mal, WJ Oblitas, no es así, pero suele ocurrir. Y acá hacemos una evaluación de los Olga en los pacientes que se han sometido a endoscopía digestiva alta, ¿ya? Y esas recomendaciones pues son generadas, ¿no? Para hospitales, diversos centros, ¿no?
Lo bueno de publicar, que le recomiendo a ustedes, sin querer, cada vez que alguien quiera tener el paper, pues a uno le va a caer algo de plata, pero sin querer, no es la intención de uno, ¿ya? Y bueno, y esto también te conlleva invitaciones por aquí y por allá, ¿no? Entonces no se olviden de lo que estamos hablando. Hay que siempre reconocer lo que son condiciones, como la gastritis autoinmune, por ejemplo, y todos estos síndromes, Li-Fraumeni, del P53, cáncer de mama hereditario, igual cáncer de ovario hereditario, el síndrome de Lynch, el MUTI, la poliposis juvenil, el PTEN, todos estos síndromes o tipos de pólipos están relacionados como condiciones precancerosas. Ya lesiones es lo que hemos hablado, ¿no? De las early como de las avanzadas. Las early generalmente hasta lo que es la metaplasia completa, y ya las avanzadas que es la metaplasia intestinal incompleta y la displasia. La displasia también es conocida como IEN, no se olviden, porque esto está en algunos textos, IEN, la neoplasia intraepitelial. Entonces, la evaluación de un paciente es prácticamente como un juego, ¿no? Bueno, acá en el extranjero hay mucho este juego del ganso, ¿no? Que avanza, retrocede, te mandan al inicio, etc., ¿no? Pero si sigues un orden, pues vas a llegar a esta evaluación Olga Wolgin que hemos hablado, vas a tener un diagnóstico muy preciso con tu paciente para dar las medidas adecuadas y las estrategias también preventivas para que esa progresión de la gastritis crónica, la metaplasia, la displasia, el cáncer, se enlentezca. Hay que ralentizar, ¿no? Esa progresión. Acá algunos casos de cáncer gástrico para que veamos, porque no está libre de nadie, porque cualquiera de nosotros puede dar un cáncer gástrico. ¿Ya? Acá don Ramón, el Papa Pío XXIII. ¿Quién es él? Claro, miren, siempre aparecía, ¿no? En sus cuadros ahí con la mano, ¿no? Sus hermanos, su padre o su madre creo que tuvieron también cáncer gástrico hereditario familiar, ligado al gen CDH1. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del cáncer gástrico? Son totalmente inespecíficos. Puede ser solamente un dolor opresivo, una fatiga, un ardorcito, náuseas en algunos pacientes, eructos, distensión, tal vez vómitos, ¿no? Pero hay signos de alarma que sí nos hacen pensar en un cáncer, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya tiene anemia, ¿no? Probablemente ha tenido ya una hemorragia digestiva alta, evidente, o de repente oculta, ¿no? Continua, que lo ha llevado a la anemia. Una llenura precoz, saciedad precoz, ¿no? Come y lo que nunca ya se llena muy pronto, ¿no? Pérdida del apetito, un dolor abdominal, sobre todo nocturno, que lo despierta al paciente. Casi todos los dolores nocturnos son patológicos, ¿ya? Son orgánicos más que funcionales. La pérdida de peso, ¿no? Pues ya es evidente, ¿no? Y ya estamos con otro signo de alarma, algo no está bien ahí. La disfagia, ¿no? Generalmente esto relacionado a todo lo que es el adenocarcinoma gástrico de la unión esófago-gástrica. Y lo que hemos hablado, ¿no? Todos los síntomas podrían ser relacionados con una gastritis simple por el helicobacter, gastritis por AINES, etc. O sea, hay cierta... No son síntomas específicos, ¿no? Igual los síntomas de una gastritis autoinmune también tiene su anemia, ¿no? Que es megaloblástica, ¿no? Perniciosa. Entonces, el mejor método, el gold estándar para determinar el cáncer gástrico es la endoscopía digestiva. Así es, que ingresamos a través de la boca, pues miramos el esófago, el estómago, el duodeno, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que encontrar la probable lesión ya sea lesiones precursoras o ya un evidente adenocarcinoma, ¿no? Esto es lo que vemos con la endoscopía, pues, ¿no? Es el fondo gástrico, la curvatura menor, la curvatura mayor, el antro gástrico, full erosiones, ¿no?
Entonces, siempre recordar que el protocolo de Sydney para la toma de biopsias en todo el mundo, en Rusia, Japón, Ucrania, en todos lados, es el mismo método endoscópico que se realiza, ¿no? Con 2 muestras del antro, una de la incisura y 2 de cuerpo, para la mayor precisión diagnóstica de nuestros pacientes. Salud. Y este es un agente etiológico del cáncer gástrico, ¿no? Pero no todo es el Helicobacter pylori, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Este Helicobacter pues crea su microambiente por las enzimas que tiene, ¿no? La ureasa, que convierte la urea en amoníaco. Entonces, ¿no? O es amonio. A ver, googleen amoníaco, ¿no? Has hecho dudar. Ya. Esto causa inflamación, y donde hay inflamación crónica es la base para el desarrollo de un cáncer, ¿no? La hepatitis crónica, colitis crónica, pancreatitis crónica. Pero ¿cómo es que el Helicobacter ocasiona eso, ¿no? Más adelante voy a describir. Entonces, estos son los 3 tipos de gastritis relacionadas al cáncer gástrico, ¿no? La difusa, que generalmente es la antral, difusa antral; la trófica, que es la autoinmune, ¿no? Y la pangastritis, que es la metaplásica ambiental, que generalmente está relacionada al Helicobacter pylori, que así se inicia y así al final avanza, ¿no? Entonces, a mayor edad es mayor el riesgo a la gastritis crónica atrófica, ¿no? Como todo, ¿no? Todos los órganos es así, ¿no? No se olviden siempre hacer este evaluaje si ven algún informe endoscópico, debe tener esta evaluación de Olga o de Olgin para ver el riesgo de ese paciente al desarrollo del cáncer gástrico. No olvidarse de esta cascada de Pelayo Correa, que si nosotros como médico encontramos en el paciente que está 100 por hora, con las medidas erradicando el Helicobacter, las dietéticas, peso, ejercicio, etcétera, pues tenemos que enlentecer esa progresión a 15, 20 kilómetros por hora, ya no a 100 por hora. Acá están pues los generadores de esta patología que hoy día me toca desarrollar, el Helicobacter, pero no todos los Helicobacter, solo algunos. Generalmente los que tienen estos factores de virulencia, el KH y el BACA. Los Helicobacter, digamos que son como los felinos, ¿ya? Hay desde un gatito, unos intermedios como un puma y otros bravazos como el león, el tigre, ¿no? Casi la mayoría tenemos el Helicobacter, que es solo como un gatito, que no produce pues estos factores de virulencia, el KH y el BACA, felizmente, ¿no? Sino que sería en nosotros. Otros factores genéticos relacionados al desarrollo del cáncer gástrico, en este caso factores del hospedero, pues son el polimorfismo, generalmente de las citoquinas que tienen que ver con la inflamación, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Qué interleuquinas tienen que ver con la inflamación? 1, 6, 10, ¿no? El factor de necrosis tumoral. La autoinmunidad también es un factor genético generador del adenocarcinoma. Los factores ambientales que les hablé, ¿no? La sal, no olvidarse, ¿no? El tabaco, los carcinógenos, los nitritos, ¿no? El alcohol, la obesidad. Ya antes se tenía cierta duda con la obesidad, ¿no? Pero ahora ya se sabe que ya desde el sobrepeso ya es un factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer en general. Y también antes se hablaba, y los inhibidores de la bomba de protones también son un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico. Pues no, ahora se sabe ya pues que no tiene nada que ver. Lo que sí, un inhibidor de la bomba de protones es como la gasolina al fuego. Supongamos que yo estoy iniciando recién un cáncer gástrico que tiene 1 milímetro, pero uso un inhibidor de la bomba de protones que va a hacer que mi gastrina se eleve, porque va a haber menos ácido en mi estómago. Al elevarse la gastrina es generadora de eventos oncológicos. Interviene en la reproducción celular. Entonces todo es multifactorial, igual el cáncer gástrico, donde interviene pues el patógeno, en este caso el Helicobacter pylori. ¿Y qué virus?
tiene que ver con el cáncer gástrico? Epstein-Barr. Muy bien, tienes tu puntito. Los factores del hospedero, ¿no? Lo que vamos a hablar del peso, el sedentarismo, ¿no? La dieta, factores ambientales, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, en Arequipa, en el mundo se puede hacer muchos estudios como para determinar qué tipo de Helicobacter pylori tiene y también estudios séricos para ver si nosotros vamos a desarrollar atrofia o no con el pepsinógeno 1, pepsinógeno 2, la gastrina, ¿no? Ya. Entonces, bueno, al final, para el desarrollo del cáncer gástrico, o tiene que haber mutaciones que hemos heredado, o de repente cambios epigenéticos en los telómeros, ya sea cambios de acetilación, metilación, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo del cáncer gástrico. Desde lo que es un epitelio normal, una cosa normal, desarrollo de la metaplasia, hasta el desarrollo del cáncer gástrico, ¿no? Como aquí vemos en esta imagen. Y al final somos lo que somos inclusive desde antes de haber nacido, ¿no? Nuestros padres eran obesos, fumaban, no fumaban, eran alcohólicos, no eran alcohólicos, eran promiscuos sexualmente o no, esto en cuanto al tema del Epstein-Barr, ¿no? Todo eso tiene que ver para lo que nosotros somos al final, ¿no? Igual durante la gestación, la mamá, cómo fue su alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? O exposición a diversas drogas, ¿no? Generalmente hormonas relacionadas con esto, ¿no? Ya cuando uno nace, pues, si hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio, qué dieta hemos llevado, y los estilos de vida, ¿no? Que tenemos que cuidar y siempre recomendar. Ya cada quien nace con sus genes y va a desarrollar de repente alguna enfermedad en algún momento, ¿no? Pero si sumado a eso nosotros causamos cambios epigenéticos en nuestros genes, empeoraríamos las cosas, ¿no? Estos cambios epigenéticos nosotros lo podemos manejar, ¿no? Evitando la obesidad, el sedentarismo, dietas inadecuadas, etc., ¿no? Esos cambios epigenéticos ustedes tienen que ya manejarlos bien, ¿ya? Modificación de las histonas, de acetilación, metilación, hipo o hiper, y cambios en los microRNAs, ¿no? Que al final estos son cambios epigenéticos, no son mutaciones, pero que afectan en la expresión de muchos de nuestros genes. Y al final, el resultado, si hay modificaciones genéticas, es el cáncer, ¿no? Entonces, nuestra labor como médicos son esas recomendaciones de estilo de vida, ¿no? Entonces, aquí para decirle que mientras más avanzada está una lesión en el estómago, más son los cambios epigenéticos o mutaciones que ocurren a ese nivel. Y todo esto se puede determinar con estudios genéticos, ¿no? A veces uno dice, ¿no?, que es caro esos estudios de ADN, etcétera, etcétera. Pero al final, viendo costo-efectividad, sí se recomienda hacer estos estudios, sobre todo en personas que tienen algún riesgo al desarrollo de cáncer gástrico, esos 3 o 4 de óleo, ¿ya? Bueno, la recomendación de usarlos a nivel internacional, pues no hay duda de ello, ¿no? Por ejemplo, desde el 20 se está haciendo un estudio de 5 años donde vamos a correlacionar la biología de la gastritis con algunos factores de riesgo al cáncer gástrico, ¿no? Pero esto vamos a hacerlo solo en Perú. Lo estamos haciendo con el doctor Gallo y con el doctor Máximo Rulla, ¿no? Entonces, por el postulado de Koch había algunas dudas si el Helicobacter hace daño o no hace daño a las personas. Pues ya este postulado indica que ya desde el año 83-84 se sabe que el Helicobacter es un cancerígeno tipo 1 y que esta bacteria se inició en el África y de ahí se diseminó por todo el mundo, Europa, Asia, y a través del estrecho de Bering, pues a esta zona de esta bacteria.
Aproximadamente hace 15.000 años llegó al Perú el Helicobacter pylori. Se han hecho estudios de ADN de algunas momias y se encontró el Helicobacter pylori hace 15.000 años. Pero con esta migración pues han generado varios subtipos, poblaciones de Helicobacter pylori, ¿no? De acuerdo a la zona, ¿no? En la zona de Europa, América, África, Asia, etcétera, ¿no? Entonces hay poblaciones diferentes de acuerdo al continente donde uno viva, y de acuerdo al vaca y el caja que hemos hablado, pues en algunas zonas son más, hay más helicobacter con estos factores de virulencia que en otras zonas. Pero ¿qué es lo que le determina la virulencia en el Helicobacter pylori, ¿no? Y son los estudios genéticos que se hacen en el ADN del Helicobacter, y hay una zona que se llama segmentos epiyá. ¿Qué significa esto, no? Los genetistas dicen que los caja expresan 3 segmentos epiyá, el A y el B y el C. Casi la mayoría de helicobacter tienen esto. Pero cuando un Helicobacter pylori expresa más de 3 veces el epiyá C, este es un helicobacter con alto riesgo a generar cáncer gástrico en la persona infectada. Este es para la zona de Occidente. Ahora vamos para la zona de asiática. Ese helicobacter también expresa los motivos epiyá, pero es el ABB en la zona de Japón, Corea, China. Cuando se repite el D 3 veces, ese es el helicobacter caja relacionado al adenocarcinoma gástrico. Y eso es lo que estamos estudiando con el doctor Ali Gallo. Entonces aquí vemos algunos factores de virulencia del Helicobacter pylori como el caja en este caso, y todos los cambios o modificaciones epigenéticas que ocurren en diversos genes para el desarrollo del adenocarcinoma. Que no quiero ahondar en eso porque es un poquito complejo. Pero el Helicobacter pylori no es la única bacteria pues, que contiene motivos epiyá. También hay otras bacterias que contienen estos motivos, ¿no? Aquí las ven, son las otras bacterias que generan motivos epiyá. Y aquí están lo que producen los motivos epiyá del Helicobacter pylori, ¿qué es lo que genera? Ahí. Y no nos olvidemos también del factor de virulencia VACA. VACA es de vacuolizante. Es un factor de virulencia vacuolizante en el citoplasma, y esto es un factor de riesgo también para el desarrollo del adenocarcinoma gástrico. Igual que el VACA, que al igual que el caja, el VACA también tiene factores dentro de este factor de virulencia del VACA, que se ha estudiado que está relacionado al desarrollo de diversos tipos de adenocarcinoma. Por ejemplo, si tiene la región de ese factor de virulencia VACA, está relacionado al desarrollo del adenocarcinoma tipo difuso. Si tiene las regiones I, con el tipo intestinal, no olvidarse. Bien fácil es eso. Bueno, entonces aquí está todo lo que tiene que ver con los factores de virulencia, tanto el VACA como el caja en nuestras células, los cambios que producen, ¿no? Tanto, como les dije, el VACA de lo relacionado a la vacuolización, otros de autofagia, degradación, otros relacionados a la activación de caspasas, activación de diversas vías para la generación final del adenocarcinoma. Para esto. Y acá lo mismo, lo que generan estos factores de virulencia. Entonces, no todos los helicobacter pues tienen estos factores de virulencia y subtipos de factores de virulencia relacionados al adenocarcinoma gástrico, ¿no? Entonces, la mejor manera de clasificar el cáncer gástrico, aparte del Loren, lo conocen, ¿no? El difuso y el intestinal, y los mixtos, pues es la clasificación molecular del cáncer gástrico, ¿ya?
Y esta clasificación molecular del cáncer gástrico es lo más recomendado a nivel internacional para saber cuál va a ser la terapia de ese paciente con cáncer gástrico. Si no se determina esto, pues lo que estamos haciendo es un manejo primitivo de lo que es el cáncer gástrico. Pero hay algunas reglas que sí se mantienen. Por ejemplo, si un cáncer se desarrolla en el fondo, en el cuerpo, y con diversos estudios se determina que no hay metástasis, entonces lo ideal es hacer la gastrectomía. Si un adenocarcinoma se ubica en el cáncer y también igual no hay metástasis, podría ser una gastrectomía, ¿no?, parcial, siempre y cuando ese adenocarcinoma sea tipo intestinal, porque si es tipo difuso, donde se localice, es la gastrectomía lo indicado, en reglas generales. Entonces aquí vemos pues diversos subtipos, ¿no? Le llamamos subtipos intrínsecos de lo que es la clasificación histológica del cáncer gástrico, ¿no? La de Loren, ¿no?, que lo divide en intestinal y en difuso, y también hay uno mixto que puede encontrarse los dos a la vez en la misma lesión, ¿no? Pero a grandes rasgos estas son las recomendaciones de acuerdo a las alteraciones moleculares que ocurren en cada caso, ¿no? En el intestinal pues son alteraciones más que todo relacionadas a lo que son carbohidratos y proteínas y adhesión. En cambio, para el tipo difuso, más que todo relacionado al metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, esto nos conlleva a recomendaciones generales para saber qué es lo que podemos usar como terapia en estos pacientes, ¿no? Pero la clasificación molecular son más específicas, ¿no? Por ejemplo, esta es la de Ley, que es la última que se ha publicado en 2019-20 me parece, ¿no?, que los divide en 3 grupos los cánceres gástricos: en el proliferativo, que sobre todo es el intestinal; en el metabólico, que sobre todo es el intestinal; y en el mesenquimal o tipo difuso, que es el de que tiene peor riesgo, peor pronóstico, el de tipo difuso. Pero miren cómo una clasificación molecular nos genera a tener un diagnóstico más preciso. Pero esta es la clasificación tal vez más estandarizada a nivel internacional de la clasificación molecular, que es del Atlas de Cáncer Internacional, que divide en 4 subgrupos el cáncer gástrico. El primer grupo es el que relacionado a este virus de Epstein-Barr positivo. El segundo grupo es de la estabilidad de microsatélites. El tercer grupo es del genoma estable, y el cromosomal es el último. Entonces, cada uno de esos se observa dónde están las alteraciones genéticas que se pueden determinar en los estudios de genotipo de la muestra tomada del tumor. Y de acuerdo al tipo que encontremos, se van a dar las mejores recomendaciones, ya sea de terapia biológica, quirúrgica en el paciente. Por ejemplo, esto lo hacen en La Paz, Bolivia, en los pacientes con cáncer gástrico. Ahí hay un instituto boliviano-japonés muy desarrollado. Todos los pacientes con cáncer gástrico hacen este mapeo, y de acuerdo a eso dan las recomendaciones para que el cirujano oncólogo vea pues cuál es la terapia quirúrgica más adecuada, ¿no? Esta es también otra clasificación que el año 2020 ha sido publicada, asiática, también del cáncer gástrico, la clasificación molecular. Pero si ustedes observan, estos 4 grupos son muy parecidos al del Atlas genómico de cáncer. Entonces, si nos basamos con Loren en el año 65, que habían 3 tipos, el intestinal, el difuso y el indeterminado, pues en 2010 a nivel mundial estos son los subtipos de adenocarcinoma que hay. Pero ya a partir del 2014-15 el Atlas genómico nos indica que la clasificación molecular es lo mejor para el paciente con cáncer gástrico. Esta es una reunión que hubo en noviembre del año pasado, del 2022,
donde es la reunión Regain sobre lo que es el cáncer gástrico y la gastritis crónica, ¿no? Y para suerte, acá me ven, este caballerito soy yo, ya, y va a salir publicado en junio en la revista GAT las recomendaciones del Regain. Para los que estén interesados, que les pueda alcanzar de manera gratis, pero a partir de junio. Muy bien, ahora vamos a la fase de preguntas. A ver, tenemos unos minutos. A ver, ustedes dos de lentes. El solvente PIA, que se aplica a varias bacterias, ¿verdad? También en cada una de ellas también hacen lo del ABC. ABC o ABD. ABD. Sí, Ajá, en el claro. resto de bacterias es igual. Sí. Pero esas bacterias felizmente no anidan en el estómago. Si no sería otro problema más, aparte del helicobacter. Eso es característica del epilla. El epillán. Eso Por de ejemplo, AB, por ejemplo, ¿no? A mí me encuentran un helicobacter, ¿no? Como sé que hay todas estas cosas, le digo al patólogo que haga todos los estudios para determinar qué tipo de helicobacter tengo. Entonces él me dice, de inicio, es caja positivo. Entonces yo feliz, ya es caja positivo. Pero, ¿qué motivo se pilla? Viene la segunda pregunta, ¿no? Ya te hace los análisis y me dice, felizmente solo ABC nada más. El C no se repite. Tu helicobacter no está relacionado al cáncer gástrico. Entonces yo tranquilo, y ahí quedó todo. Pero de repente me dicen, hemos hecho los estudios del epillán del helicobacter que tienes y es ABCCCC, ¿no? Entonces ya ahí pues ya tengo que hacer ejercicio, no ser sedentario, olvidarme de los alimentos ricos en nitritos, nada de bebidas alcohólicas, nada de embutidos, salsas, gaseosas, alimentos preparados con leña o carbón, ya olvidarme de todo eso. Para el tema del cáncer gástrico. O sea, siempre es fisiológico, siempre se da lo de las réplicas. Cuando uno es caja, aquí en Perú es ABC, pero si te toca hacer ABCCC, ahí te lo puedes hacer. Y se puede terminar aquí, en Arequipa eso, pero sí genera un gasto. Doctor, el linfoma gástrico y el GIT también puede ser etiología de Helicobacter pylori. Claro, el MAL es un tipo de linfoma que está relacionado al Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori también genera cambios en los linfocitos, imagínense, ¿no? Hace que sus telómeros sean más largos. ¿Qué significa eso? Que esos linfocitos se pueden volver eternos y toda célula que se vuelve eterna genera un cáncer. En este caso, para el Helicobacter es el MAL. Para el Epstein-Barr es el linfoepitelioma. ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes que se hacen cirugía bariátrica, ¿no? Un factor de riesgo para cáncer gástrico también son las cicatrices, como han visto en el cuadro. Cicatrices de la mucosa gástrica, es un bypass o una manga gástrica. En esa cicatriz se puede generar un adenocarcinoma o un linfoepitelioma si es que el paciente es portador del virus de Epstein-Barr de determinadas cepas que están relacionadas al cáncer. El 50% de nosotros tiene el virus de Epstein-Barr, pero solo unos cuantos podemos tener las cepas relacionadas al cáncer, ¿no? Es igual que el papilomavirus, ¿no? Solo algunos tipos de papilomavirus están relacionados al desarrollo del cáncer cervical. Así es. De 3 para arriba es normal el resultado de esa relación. A veces hay personas que no quieren una endoscopía, ¿no? Entonces la endoscopía es sobre todo para ver si hay cáncer o lesiones previas al cáncer, ¿no? Entonces se le pide su gastrina, su pepsinógeno 1 y 2. ¿No? Si sale menos de 3, mejor hay que hacerle una endoscopía.
Pero si sale más de 3 y la gastrina está normal, pues no hay que preocuparse, ¿no? Cuando hay atrofia, la gastrina tiende a elevarse. Y si el paciente tiene su gastrina normal, que tenga atrofia, bien difícil, ¿no? Pero de modo más específico en la endoscopía y un buen patólogo. Exactamente. Así es. Pero hay zonas, por ejemplo, en Japón y Corea, donde la endoscopía es muy cara. Una endoscopía está por encima de 3.000 euros más o menos. Entonces, prefieren pedirle su pepsinógeno 1 o 2, la gastrina. Se llama panel de cáncer gástrico, ¿no? Es gastrina, pepsinógeno 1, pepsinógeno 2, anticuerpos, autoanticuerpos contra células principales, contra el factor intrínseco, vitamina D12, ácido fólico, ferritina, transferrina y hierro sérico. Entonces ese panel o perfil de cáncer gástrico, y quien está alterado, endoscopía sí o sí. Me olvidaba algo del Programa Nacional del Cáncer Gástrico. Recomienda que todos debemos tener una endoscopía a los 40 años de edad. Si hay antecedentes de cáncer de cualquier tipo, la endoscopía se puede adelantar desde los 18 o 20 años de edad. De un familiar de primer grado, ¿no? Delcy, ¿cuáles son nuestros familiares de primer grado? Delcy, ¿no? No, tú no eres Delcy. ¿Delcy vino hoy día? Entonces tú sí me vas a responder. Tú que levantas la mano. ¿Ah? ¿Quiénes son nuestros familiares en primer grado? Es una pregunta de la residencia. De hace 3, 4 años, por si acaso. Mamá, papá, ¿quiénes más? Hermanos. Hermanos, ¿quién más? Hijos. ¿Quiénes dijeron hijos? ¿Quiénes dijeron hermanos, en otra palabra? Levanten la mano. Solo nuestros padres o nuestros hijos son nuestros familiares en primer grado, los hermanos no. En esa pregunta en la residencia más del 90% fallaron. Solo padres e hijos son nuestros familiares en primer grado. Nuestros hermanos pueden parecerse en 100% o en 1%. No son en primer grado. A ver, escucha la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. De Carolina. El tratamiento de la gastritis de Helicobacter pylori es penicilina, amoxicilina, ácido clorhidrato y omeprazol. Se aplica también a las otras bacterias claro, a las otras bacterias que ocasionan la gastritis y no, esas otras no. No, tiene nada que ver. Pero tu pregunta más o menos va en lo siguiente, ¿no? ¿Qué esquemas usar para eliminar el Helicobacter pylori? Justamente en esta reunión fueron del África, de todos los 5 continentes fueron, ¿no? Y cada quien expuso sobre las tasas de resistencia a antibióticos. Y en el Perú se han hecho estudios ya de resistencia a antibióticos del Helicobacter, y acá por encima del 30% somos resistentes a la claritromicina que han nombrado, a la levofloxacino y al metronidazol. Esos 3 antibióticos no se deben usar en ningún esquema, no hay razón. Entonces, ¿qué usamos? La amoxicilina felizmente sigue siendo el mejor antibiótico para erradicar el Helicobacter.
Y hay que dar otro antibiótico más, que puede ser la doxiciclina, la tetraciclina o la furazolidona. Entonces se dan 2 antibióticos, el bismuto y un inhibidor de la bomba de protones en dosis elevadas durante 14 días con una tasa de erradicación por encima del 90%. Ahora hay Puede darse en cualquier estadio por ejemplo, supongamos que el paciente se encuentra en un estadio del Olga. ¿Puede funcionar en cualquiera o varían las dosis? Los esquemas no se relacionan con el score de Olga. La recomendación es Helicobacter pylori encontrado, Helicobacter pylori erradicado. ¿Ya? De repente uno puede tener una gastritis crónica nada más, o de repente puede tener hasta displasia, y todo el tratamiento. Doctor, si dentro de esos 14 días no se erradica el helicobacter, volvemos a hacer el esquema dentro de cuánto. Ya, una vez dado los 14 días del esquema, se puede dar unas semanas más el IBP, inhibidor de la bomba de protones. Y luego se deja de dar por lo menos unos 20, 21 días y se hace la prueba del test del aliento para ver si se ha erradicado o no el Helicobacter pylori. Si en caso no se hubiese erradicado el Helicobacter pylori, entonces es el momento para dar un segundo esquema para el Helicobacter. Pero el ojito es en esos pacientes que tienen Olga 3 o 4, porque de repente es un Olga 0, de repente no lo erradicó, no va a pasar nada. O sea, cuando el paciente se encuentra en un estadio, digamos que avanzado de Olga, ya no se encuentra en la próxima. Ahora, ¿qué pasa con el Helicobacter en el estadio 3 o 4, digamos, de Olga o GIM, ¿no? En esos casos del estadio 3 y 4, sí o sí hay que confirmar cómo se erradicó el Helicobacter pylori, porque ese Helicobacter no puede estar ahí. Y una vez que confirmemos que lo hemos erradicado, tenemos que poblar ese estómago con bacterias buenas, porque probablemente en ese estómago que está, digamos, virgen, bacterias que están en la garganta y las vías aéreas van a poblar el estómago y esas van a tener un papel en el desarrollo, en la aceleración del adenocarcinoma. Esos son datos del 2021, ya se sabe. Entonces terminó mi esquema, comprobé que no tiene Helicobacter, hay que darle probióticos. Ahora tú me preguntas qué probióticos, ¿no es cierto? Hay que dar el Bifidobacterium infantis, el 35654 me parece, o el Bacillus clausi. Sus nombres comerciales son Alflorex y el famoso enterogermina. Porque el resto de probióticos son bacterias que tienen factores de resistencia a antibióticos que pueden pasar esos genes, esa información al Helicobacter por sistemas de transmisión de información. Y ese Helicobacter se puede volver más resistente. En cambio, esas dos bacterias que les he nombrado tienen genes de resistencia a antibióticos, pero no tienen la capacidad de pasar esa información a otras bacterias. O sea, eso de la ingeniería genética es lo máximo, ¿no? Es Bifidobacterium Infantis. O longum también le llaman. L-O-N-G-U-N, longum. ¿Está Lorena? ¿Tú eres Lorena? ¿Alguna pregunta? ¿Segura? Ya. Todavía tenemos unos minutos. ¿Preguntas? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el día 12. Ustedes nos estamos acompañando.